Fíjense, el tercero que vamos a ver hoy es Friedrich von Bissa, ¿no? Que fue el que comenté yo que hizo una buena relación con los socialdemócratas, ¿no? Y eso le granjeó problemas con la escuela, con los herederos de la escuela, ¿no? Pero bueno, y aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Porque en el caso de Menger no pasa, pero sí pasó con von Böhm-Bawerk, ¿okay? Y ahora con von Bissa, ¿okay? Cuando ustedes ven el von aquí, ¿okay? Eso significa de, ¿okay? Y eso significa que este tipo es noble, ¿okay? Él tenía título nobiliario, también lo tenía von Bawerk, ¿okay? También lo vamos a ver en Fomisas, extrañamente, y lo vamos a ver también en von Hayek, ¿okay? Y incluso lo vamos a ver eh, no, creo que no hay más, ¿okay? Creo que esos son los que son nobles. Entonces, lo vamos a ver varias veces. Cuando ven la palabra von, lo que significa que ese tipo o es un varón, o es un conde, o es un marqués, o alguna cosa es. Entonces, bueno, en este caso es un varón, ¿no? Varón es el más bajo rango de, de las monarquías de habla alemana, ¿okay? Y él era varón, ¿no? Es más, su familia normalmente trabajaba para el servicio del imperio, por lo cual esto de trabajar para el Ministerio de Finanzas no era una cosa extraña, ¿no? Sin embargo, el más brillante de los dos era von Bawerk, y por eso era que le daban el ministerio a von Bawerk y a este lo nombraban a veces viceministro, ¿no? Porque reconocían la superioridad intelectual de von Bawerk, ¿okay? Y eso a pesar de lo que dije hace un ratito, ¿no? ¿Okay? Bueno, von Bissa nace en Viena, ¿okay? Estudia Derecho en Viena y obtiene el título de abogado también en el 72, y también estudia el doctorado junto con von Bawerk, ahí falta la W de von Bawerk, y en 1875 se gradúan ambos de doctor, ¿no? Él fue funcionario público también, se convirtió en profesor en Praga en el 86, ¿okay? En el 89 publica un libro que se llama El valor natural, eso es lo que significa eso en alemán, ¿okay? Después publica un ensayo que se llama la, la, la escuela austríaca y la teoría del valor, eso es lo que dice aquí en alemán, ¿okay? Y luego en 1892 publica otro libro que se llama La teoría del valor, ¿okay? Ese quizás es el libro más importante de von Bissa, ¿okay? Ahí es donde trabaja la teoría de la imputación, de la cual vamos a hablar ahorita, ¿okay? En 1901 fue rector en la Universidad de Praga, que era una de las universidades del imperio, o sea que el imperio llegaba a ¿cómo se llama?, todos los Balcanes, ¿okay? Y llegaba a buena parte de los, ¿cómo se llama?, de los países eslavos, ¿no? Y bueno, y como hablé que también Lambert, entonces también una parte de Ucrania le pertenece al imperio, ¿sí? Fue ministro de Finanzas en el 17, obviamente ya no estaba el cuñado y lo nombraron a él, y de ahí él sirvió para hacer la transición y mantuvo muy buenos vínculos con los socialdemócratas, que fueron los que tomaron el control una vez que se acabó el imperio y comenzó la democracia o la república en Austria, ¿okay? Y fue suplido por Hans Mayer, ¿no? Que es el que dije yo hace un ratico que es otro que tiene mala fama, ¿okay? Yo no tengo prueba de lo que les voy a decir, ¿no? ¿Okay? Pero en ese momento ya von Mises era famoso, ¿okay? Pero von Bissa prefirió darle la cátedra a Hans Mayer, ¿okay? Y Hans Mayer le tocó vivir en el mundo de los socialistas, ¿no? A él le tocó vivir en el mundo es más, lo nombran profesor de la cátedra que tenía antes Menger, ¿okay? Y él le toca enfrentar la hiperinflación austríaca, ¿okay? Le toca cerrar el capítulo con los socialistas, ¿okay? Que en algún momento también quisieron montar una revolución comunista en Austria, ¿okay? Y después le tocó vivir también en el mundo de los nazis, ¿okay? Es más, los nazis lo anularon, pues,
¿ok? Él siguió como profesor, pero no lo dejaban ni hablar, ni dar clases, ni un carrizo. Entonces, eso le tocó a Hans Mayer, ¿ok? Y además Hans Mayer no escribió nada importante, ¿ok? Tiene artículos sueltos por ahí, pero no nada importante, ¿ok? Y esa es la razón por la cual hay un cierto desprecio también por Hans Mayer, ¿ok? Aunque fue alumno de Visser, ¿no? Pero bueno, también entre los alumnos de Visser está von Mises y está Schumpeter, famoso Schumpeter, ¿ok? Y está Hayek, ¿no? ¿Ok? O sea, esos tres también, ¿ok? Por lo cual tuvo discípulos que estudiaron, ¿no? Que trabajaron, ¿no? ¿Ok? Él no fue el tutor de ellos, ¿ok? Pero sí, ¿cómo se llama? Sí fue profesor de ellos, pues, por lo cual hay una cierta influencia en lo que se hizo, ¿no? Muere en 1926, o sea, muere 3 años después de que pasa la hiperinflación alemana y austríaca, ¿ok? Y él es importante para la escuela y para la economía por varias razones, ¿no? Él es el creador del término escuela austríaca, ya más en serio, porque el despectivo que dijo Schmoller es estos austríacos. Y entonces el que la llamó escuela austríaca, para distinguirla, es von Mises, ¿no? En ese artículo que se llama la escuela austríaca y las teorías del valor, ¿okay? Es además el creador del término utilidad marginal. O sea, lo que Menger dijo que era la mezcla de la utilidad y la escasez, Visser dice eso se llama utilidad marginal, ¿no? Y usa una palabra en alemán que es Grennutzen, ¿okay? Que significa en el borde, ¿no? Por lo cual, marginal no es la primera derivada de nada, ¿okay? Marginal es la unidad añadida, la última unidad, la unidad del borde, ¿okay? Eso es lo que es Grennutzen y eso es lo que significa utilidad marginal. Lo que pasa es que, claro, cuando ustedes usan matemática, el concepto más afín en el cálculo diferencial es la primera derivada, ¿okay? Pero eso no es el marginal, nos guste o no nos guste, ¿okay? Por eso que quizá la aplicación del término marginal en la vida real es técnicamente imposible partiendo de la derivada. Porque ¿cómo carrizos ustedes convierten la producción de una empresa en una función matemática? ¿Okay? ¿Cómo carrizos ustedes consiguen hacer que la demanda se convierta de verdad en una función matemática? ¿Okay? Y el ingreso se convierta en una función matemática, ¿no? Esas son complicaciones muy grandes que tiene la teoría económica y que anulan la posibilidad de aplicarla de una manera consistente, ¿no? Y bueno, y él es el que desarrolló el principio de la imputación, ¿ok? Y con eso es con lo que vamos a cerrar la clase de hoy, ¿no? ¿Qué es eso de la imputación? ¿Okay? Los austríacos creemos que los precios determinan los costos, ¿ok? Y no los costos determinan los precios. O sea que una cosa no vale $10 porque costó producirla 6 o 7, sino que esa cosa tiene un precio de 10. ¿Okay? Y el empresario hace lo imposible por producir eso a 7 o menos para ganar. ¿Okay? Y si el empresario ve que eso no se puede producir a menos de 10, ¿okay? Entonces probablemente el empresario va a decir, entonces yo no produzco. ¿Okay? Porque los costos no determinan los precios. Y esa es la teoría de la imputación. ¿Okay? La teoría de la imputación dice que los únicos bienes que tienen oferta y demanda, ¿okay? Específica, ¿okay? Y que fijan precios en el mercado son los bienes de consumo. ¿Okay? Y todos los bienes de orden superior que son utilizados para producir ese bien de consumo, ¿okay? Amoldan sus precios al precio del bien de consumo. Por lo tanto, no son los costos los que determinan los precios, sino los precios los que determinan los costos. ¿Okay? Esa teoría es ardua, ¿okay? Dura y difícil, y por eso es que yo les voy a dar una semana para que piensen en ella. ¿Okay? Porque probablemente ustedes están acostumbrados a oír de los demás profesores de la escuela que, bueno, es que los costos de eso son tantos dólares, ¿no?
y por tanto se vende a tantos dólares. Es al revés. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual una cosa tan despreciable por nuestros economistas, sobre todo los economistas de principio de siglo, como el petróleo, ¿okay? Tiene muy bajo costo y muy alto precio. ¿Okay? De hecho, en ese momento en Venezuela se producía más o menos a $1 el barril, ¿no? ¿Okay? Y se vendía a $2, ¿no? ¿Okay? Y cuando Caldera se producía a $9, a $6 el barril y se vendía a 9, ¿no? Con ganancia. La gente se quejaba, ¿no? Pero yo los invito a ustedes que salgan al mercado y traten de vender una cosa con 30% de ganancia para ver si pueden hacerlo, ¿no? ¿Okay? Por supuesto, ese precio de 90 era el mismo precio de otros operadores del mercado que tenían costos menores y mayores que PDVSA, ¿no? Entonces, no es el costo el que determina los precios. ¿Okay? Los precios se determinan en el mercado. ¿Okay? Y al empresario le toca enfrentarse con la estructura de producción para producir a un determinado costo, ¿okay? De manera tal de que sea rentable vender ese producto. ¿Okay? Eso es lo que dice la teoría de la imputación. ¿Okay? Y creo, lamentablemente, que así es como funciona la economía, no de otra manera. ¿Okay? O sea que los costos nunca determinan los precios. Nunca. ¿Okay? Y al empresario le toca enfrentarse con su estructura de producción y tratar de tumbar ese costo lo más que se pueda para hacer que la ganancia sea lo más que se pueda. ¿Okay? Esa es la función de cada uno en la economía. Pues por eso es que necesitamos un empresario que piense y actúe de manera subjetiva para producir la máxima utilidad. ¿Okay? O sea que tienen razón estos marginalistas, ¿no? ¿Okay? La economía es subjetiva, no es objetiva. ¿Okay? Y no hay posibilidades de meterle la matemática. Muy difícil meterle la matemática a esto. ¿Okay? Entonces, that's all. ¿Okay? Nos vemos la semana que viene. ¿Okay? Y la semana que viene yo arranco con la teoría de los precios de Von Baber y sigo con los dos personajes que debemos hablar, que son Schumpeter primero y después von Mises. ¿Okay? Profesor, Dígame. buen día. Buenos días. Mire, por aquí tengo unas preguntitas, no sé si tiene tiempo. Claro. Tiempo hay, doctor. Excelente. Bueno, voy a ir con la primera. Ajá. Un país consume poco, es un país pobre. Claro. No, un país rico, pues consume poco. Sí, porque ahorra bastante. Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, o sea, se me ocurre por encimita, Estados Unidos sería entonces un país pobre, porque consume mucho. ¿No sería más bien que un país que consume menos de lo que produce? Bueno, es que siempre deberías consumir menos de lo que produces, ¿no? Y eso es lo que te da el ahorro, ¿no? Y por eso que Estados Unidos logró ser rico, ¿no? Porque tuvo una tasa de ahorros muy importante, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Hoy en día su tasa de ahorro no es tan alta como la que era en el siglo XIX, ¿no? Por lo cual en el siglo XIX comenzó a desarrollarse, ¿no? Y el producto de eso es la acumulación de capital que ellos tuvieron y que les permitió desarrollarse, pues. Okay, Venezuela consume mucho, no ahorra, okay, consume, como dices tú, más de lo que produce. Y esa es la condición de un país pobre. Pues. Nosotros somos un país pobre. Sí, Okay, aunque hay mucha gente que dice, no, pero es que nosotros tenemos muchos recursos. Eso se llama mercantilismo y eso no es economía. Okay. totalmente de acuerdo. Sí. Los mercantilistas son los que creen que los países son ricos porque tienen recursos. Los recursos no te dan nada. Lo que te hace rico es producir y producir más que lo que tú consumes, porque eso te garantiza que tú ahorres, que tú le vendas al exterior y produzcas entrada de divisas, que es lo que le hace falta a un país para ser rico, pues, para poder acumular capital. Pero entonces yo diría que entonces Estados Unidos en este momento no sería un país rico No, realmente. Sería Estados un país Unidos, que vive de lo que produjo. eso sí es verdad. O sea, Estados Unidos es un país que vive del inmenso ahorro que produjo en el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Okay? Y que se ha sustentado porque tiene ciertas instituciones que le permiten seguir
explotando ese capital que se creó y que se sigue produciendo a partir de ahí, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que lo hace todavía ser un país rico. ¿Okay? Me parece, Si pierde si pierde esa condición y comienza a destruir capital y consumir de más, ¿okay? Adiós. ¿Okay? Porque los países ricos se pueden empobrecer. ¿Okay? Man, Venezuela fue mucho más rico en los 70 que lo que es hoy, ¿no? Y una de las razones por las cuales hoy no es tan rico es porque se empobreció, y se empobreció porque comenzó a consumir más de lo que producía, ¿okay? Y comenzó a hacer algunos cambios estructurales que iban en contra del proceso de ahorro y del proceso de industrialización, ¿no? pero me voy con ese concepto. Muchas gracias por esa aclaratoria, de verdad que me gustó. Tengo otra preguntita por acá. Dele, doctor, dele, todavía tenemos tiempo. Mira, dice, es sobre la tasa de interés y la inflación. En Venezuela, Ajá, endeudarse con alta inflación siempre fue muy provechoso. Por no eso sé, me quedó la duda de que no pueden depende, haber tasas negativas. depende de lo que tú hagas, ¿ok? Si quiere, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dejar esa pregunta pendiente, pues te la voy a explicar con números, que es como quizás se entiende mejor. Ok, ¿Ok? ok. Lo voy a hacer la semana que viene, o sea, la semana que viene añado a la teoría de los precios de Bombave la explicación de por qué la tasa no puede ser negativa. De acuerdo. Ok, excelente. Y, y tengo una tercera última preguntita A ver, que dice, ajá, bueno, de acuerdo a la teoría de la imputación, los costos no determinan los precios. no, Entonces, ¿qué efecto tienen los costos en el precio? Si tiene alguno. no hay efecto. El costo siempre va detrás de los precios. ¿Eh? Entonces, por eso es que el precio del dólar no determina la inflación, ¿eh? Que es el gran mito que tienen muchos economistas y que tienen los economistas que apoyan al gobierno en este momento, ¿no? Que ellos creen que si ellos congelan la tasa de cambio se acaba la inflación, ¿no? ¿Okay? Ellos no saben lo que están diciendo. ¿Okay? El precio del dólar es el precio de un bien de orden superior, ¿ok? No es un bien de consumo, ¿no? Entonces, ese precio no tiene oferta y demanda propia. Su oferta y demanda propia está imputada, que es lo que dice la teoría de imputación, ¿no? Entonces, y por tanto, su valor siempre va rezagado con respecto al índice de inflación. ¿Okay? El índice de inflación te mide una gran cantidad de productos del consumo, ¿no? Que son fundamentalmente bienes de consumo. ¿Okay? Entonces, eso te mide, eso sí te da una idea, yo digo que no muy buena, de los precios del consumo. ¿Okay? Después voy a explicar por qué eso tiene que ver con FOMICE, que tenemos que verlo la semana que viene. ¿Okay? Pero esa idea no es muy buena, ¿no? ¿Okay? Pero esa es la razón por la cual el, el precio del dólar, que es un costo, ¿okay? No tiene por qué afectar el índice de precio del consumidor, que es un precio. ¿Okay? Es todo lo contrario, son esos precios los que afectan al precio del dólar. ¿Okay? O sea, ¿por qué el precio del dólar sube? Bueno, porque normalmente las personas tenemos una expectativa con el precio del dólar. ¿Okay? Y cuando nosotros fijamos nuestros precios, si nosotros somos comerciantes o productores, y si nosotros tenemos la suficiente facilidad, porque nuestro bien es un bien que se consume con mucha insistencia, por lo cual nosotros podemos tener control de los precios. ¿Sí? Nosotros podemos tratar de que ese precio se parezca mucho más a la expectativa que nosotros tenemos con respecto al precio del dólar. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la cual las expectativas normalmente están muy por encima del precio que alcanza el dólar. ¿Sí? Y esos empresarios que tienen la facilidad de fijar el precio, cuando se dan cuenta de que el dólar no satisface su necesidad, ellos le suben el precio en dólares a la mercancía para que llegue donde ellos quieren que llegue. ¿Okay? Y por eso es que los economistas creemos que hay una inflación en dólares. ¿Okay? Y por eso es que algunos economistas creen que el dólar influye sobre la tasa de inflación. ¿Okay? El dólar es un precio más de la economía, y es un precio
que es muy importante, ¿no? Porque es el que marca la satisfacción de esta expectativa, ¿no? Si esta expectativa se cumple, el señor que fija los precios no lo sube más de lo que ya suben. Y cuando el precio no satisface su expectativa, él sube el precio en dólares y uno cree que hay inflación en dólares, ¿no? Pero no hay, eso no se llama inflación, ¿okay? Es más, esa es la razón de un artículo que yo publiqué ayer con la gente de finanzas digitales, ¿no? Un artículo bien largo que se llama ¿Hay inflación en dólares? ¿Okay? Si quieres se los mando, ¿okay? Se los mando por el WhatsApp. Por favor, profesor. Sí, sí. ¿Okay? Ahí está la explicación de por qué es que los economistas creemos que hay inflación en dólares. Algunos, ¿no? Algunos, yo no creo que hay inflación en dólares. Yo me río de esa definición, ¿ok? Y vas a ver por qué. Yo, claro, trato de ser muy serio en el artículo, no trato de burlarme mucho, aunque normalmente yo hago ese tipo de cosas cuando escribo artículos de opinión. Pero bueno, el costo nunca determina los precios, el costo siempre va a la saga del precio, ¿no? Y esa es la razón por la cual probablemente algunos productos son rentables, ¿no? Porque los precios son más bajos que los costos. Perdón, los costos son más bajos que los precios, por naturaleza, ¿no? Sin embargo, y lo vamos a ver cuando veamos la teoría del ciclo de Mises, cuando se da la expansión, la inflación se hace mucho más pronunciada en los bienes de producción, ¿no? En los factores de producción, y eso es lo que acaba con el beneficio, ¿no? Y eso es lo que hace que algunas empresas se retiren del mercado, que son las que quiebran en la recesión, ¿okay? Porque no saben cómo resolver su problema de la estructura de costos, pues porque ellos no pueden transferir el costo al precio. ¿Okay? Esa facilidad de transferir el costo al precio es lo que nos hace creer que el costo determina los precios. ¿Okay? En realidad los precios tienen una forma de generarse, que es lo que vamos a ver en la clase cuando veamos la teoría de von Baber, que es la interacción entre la oferta y la demanda, ¿no? Que hay que quitarse un poco la idea de que esos son dos curvas, ¿no? Esos son dos relaciones, ¿okay? Y eso se da por su parte y eso es independiente del costo de producción, ¿no? Lo que pasa es que algunos empresarios tienen la visualización de las dos cosas, ¿no? Entonces ese empresario que tiene la visualización de las dos cosas, él es el que trata de que el precio sea lo suficiente para cubrir los costos y dar un exceso, ¿no? ¿Okay? Pero lo que él puede mover son los costos, no los precios. ¿Okay? Por eso es que el costo es el que determina los precios, perdón, el precio es el que determina los costos y no los costos los que determinan los precios, ¿no? Porque irremediablemente, ¿okay? Cuando el costo es demasiado alto, se presenta la pérdida, ¿okay? Y este empresario tiene que tomar una decisión, ¿no? Y su decisión puede ser cerrar el negocio, que es lo que hacen los empresarios en la etapa recesiva, ¿okay? O deja de producir, pues, ¿okay? Y se dedica a otra cosa, ¿no? Se hace una reingeniería de procesos, como se dice hoy en día en Venezuela, ¿no? Se dice hoy en día en el mundo moderno, ¿okay? Que es lo que significa dejar de producir algo porque ya no es rentable y ponerme a producir una cosa que puede ser que sí sea rentable. Y otra vez vuelvo a tener el mismo rollo, ¿no? O sea, yo tengo que estudiar los precios y tengo que estudiar los costos. Además, esto se entiende muy bien, lo entienden muy bien los contadores, ¿no? Pero a los contadores les cuesta porque también a ellos los enseñan contabilidad de costos y en contabilidad de costos les hacen creer que el costo lo tienes que conocer para poder fijar bien los precios. ¿Okay? Muchos empresarios no pueden fijar sus precios. ¿Ok? Y lo que hace el empresario de verdad es que frente al precio dado, ¿okay? Que es el precio del mercado, ¿okay? Él tiene que tratar de tumbar la estructura de costos para producir más ganancias. Y eso es lo que hacen los empresarios exitosos. Un empresario exitoso es el que descubre ese gran secreto, ¿no? Ese fue el secreto que descubrió John Davidson Rockefeller en el siglo XIX y se hizo inmensamente rico porque el tipo era un tipo que sabía manejar los costos. ¿Okay? Es distinto saber manejar los costos que pensar que los costos determinan los precios. Y bueno, y él tuvo la suerte de que se metió en ese mercado que es el mercado petrolero, que tiene esa característica, ¿no? Que sus precios son inmensamente más altos que sus costos. ¿Okay? Por eso que los economistas tenemos la mala visión de creer que existe una renta petrolera. ¿Okay?
porque nosotros creemos que esa ganancia es excesiva, porque es antinatural, porque lo estamos viendo con los ojos de David Ricardo, ¿no? Y David Ricardo, ¿okay? Ahí se equivocó soberanamente, ¿okay? Porque David Ricardo era otro cultor de que los costos determinan los precios, ¿okay? Entonces, esa es una cosa que hay que quitarse de la mente, ¿okay? Es más, en ese artículo que les voy a mandar, yo elogio mucho a Emeterio, ¿no? Porque yo a Emeterio lo conocí, ¿okay? Emeterio no fue mi profesor en la escuela de economía, porque yo no estudié en la central, ¿no? ¿Okay? Él fue profesor mío en varios seminarios que yo hice con él, ¿okay? Y yo le tengo un inmenso cariño a Emeterio, ¿no? En paz descanse, yo lo quería muchísimo, ¿no? Lo quería tanto que en una sola ocasión discutimos académicamente él y yo, ¿okay? Después de eso él lo intentó porque parece que le gustó la contraparte, ¿no? ¿Okay? Pero yo, la pasión de Emeterio era tan grande que yo evitaba tener conflicto con él, tener algún tipo de controversia con él, y más bien le tenía un cariño y una veneración muy profunda, ¿no? ¿Okay? Y Emeterio entendió eso, ¿sabes? Emeterio creo que es uno de los pocos economistas en Venezuela que se dio cuenta que el marginalismo es el punto, ¿okay? Y eso le costó la cátedra de la central, ¿sabes? Y le costó el desprecio de todos los socialistas, ¿no? ¿Sí? O sea, los socialistas odiaban a Emeterio a muerte, ¿okay? Porque Emeterio se metía con la esencia del marxismo. ¿Sí? Él decía que el trabajo no determina nada, ¿okay? Que el valor es una cosa independiente del trabajo. El tipo se dio cuenta del marginalismo ya bueno, no al final de su vida, pero sí al final de su vida académica, ¿no? Cuando él dejó la Universidad Central, ¿no? Y yo a Emeterio, como comento, le tengo un cariño, bueno, le tuve un cariño profundo, ¿sabes? O sea, yo no digo que lo quería como un padre, ¿no? Pero sí lo sentía maestro, ¿sabes? ¿Okay? Yo a él lo sentía maestro, que es una cosa que yo no puedo Bueno, decir de todos mis profesores. O sea, que él que no fue mi profesor lo sentí maestro, ¿okay? O sea, me pasó un poco lo que pasa con estos austríacos, ¿no? Y bueno, miren, aquí hay una laminita que es un regalo, ¿no? Para cerrar la clase. Fíjense que aquí está Visser, ¿ok? Y Visser es el alumno de Hildebrand, ¿ok? Pero Hildebrand también es el tutor de von Baber, ¿no? Aquí faltan tres líneas, ¿no? Porque Nis también fue tutor de von Baber y Roger fue también tutor de von Baber, ¿ok? Él fue el tutor de von Mises, ¿okay? Von Mises fue el tutor de von Hayek, Friedrich von Mises fue maestro de Hayek, ¿okay? Por aquí está Schumpeter, ¿okay? Fíjense que Schumpeter es alumno de también un historicista, ¿no? De Werner Sombart, ¿okay? Y Sombart también es el maestro de Ludwig Lachmann, que lo vamos a ver ya casi en las últimas clases, ¿okay? Ludwig Lachmann fue el tutor perdón, Sombart fue el tutor de Lachmann, ¿okay? Pero Lachmann tuvo mucha influencia de von Hayek, ¿no? ¿Okay? Y aquí tienen los que son tutores, ¿no? Es más, yo les voy a mandar esto un poquito arreglado, ¿no? Porque aquí faltan las líneas de von Baber, ¿okay? Y pueden tener esta lámina, ¿no? Yo esta lámina las estoy usando para algunos artículos que estoy escribiendo sobre el historicismo y sobre la historia del pensamiento económico venezolano, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, okay, con eso termina la clase de hoy. Okay, nos vemos la semana de arriba. Y bueno, y gracias por estar aquí, ¿no? Y por escucharme, ¿no? Y en un rato les mando el artículo y ¿cómo se llama? Y bueno, la semana que viene seguimos discutiendo. Pues.